Nacho, ¿cómo afrontáis el partido con muchas bajas? ¿Hasta qué punto te preocupa? Mira, si no tengo preocupaciones, tengo los que tengo y no. Y a la hora de hacer la convocatoria tengo menos problemas. Bueno, pues una circunstancia que ya conocíamos desde el domingo y ya está, ¿no? Tratar de solventarlas y, bueno, como siempre hemos dicho, ¿no? Y siempre yo creo que juegue quien juegue, pues bueno, la respuesta siempre ha estado ahí y todos están dentro de esa rueda, por lo tanto no hay problemas, ¿no? Marín podría, bueno, seguramente jugará. Podría. Vale. Has entrenado esta semana con varias variantes para el lateral derecho. ¿Fran podría entrar ahí en el 11? Es una de las variantes, sí. Vale. Sí. Vale. Pues afrontáis otro partido directo contra un rival que aspira a cosas similares a vosotros. ¿Tienes la misma sensación de hace 15 días con el Alcoyano, que es un partido muy importante para dejarles ya atrás? Sí, es un rival directo, por lo tanto tiene esa connotación especial, ¿no? Bueno, más que por dejarlo atrás, más que de alguna forma, yo en mis cuentas es que, bueno, que si ganas te pones con 54 puntos a falta de 30 por disputar, ¿no? Y bueno, sé y sabemos que con esos números, pues bueno, pues estás ahí, peleando todavía por el liderato, y eso es lo más importante, ¿no? A partir de ahí, lógicamente, si abres más hueco, mejor que mejor, pero yo, bueno, la lectura que hago sobre todo un poquito es esa, ¿no? Que 51 más 3, 54, a falta de 30, no está nada mal, ¿no? No sé si después de lo que pasó el sábado pasado y el buen punto que se consiguió en Villarreal, salís reforzados de ese partido. Si el equipo sale mentalmente más fuerte de ese partido. Pues sí, hombre, creo que eso fue un punto importante, ¿no? Y antes de competir, bueno, era un partido que teníamos que tratar de ganarlo, pero sobre todo no perderlo, por seguir teniendo por lo menos esa diferencia. Y es un buen punto, pero obviamente sales debilitado por las circunstancias y por lo que acarreó todo, ¿no? Hablábamos antes de 4 jugadores menos. Eso debilita a cualquier equipo, por lo tanto muy satisfechos por el punto y la forma de conseguirlo, pero debilitados porque ese partido nos hizo mucho daño a nivel de tarjetas, ¿no? No sé si crees que a ellos les puede hacer daño el tener la oportunidad de jugar con superioridad y no saber ganaros. ¿Les puede repercutir en el futuro? No lo sé, veremos. Yo creo que es un equipo bastante, del Villarreal me estás hablando, ¿no? Creo que es un equipo bastante maduro. Creo que ha tenido pruebas importantes. Tuvo una prueba importante de empatar en casa, creo que fue en Alcoy, con el Alcoyano. Perdió con el Llosetense y iba a Lleida. Y ahí, bueno, todos estábamos un poquito expectantes a ver cómo era capaz de responder. Y ganó en Lleida. Por tanto, yo creo que no es un filial típico, sino que tiene más madurez, porque dentro de la plantilla tiene jugadores maduros, ¿no? Hablamos siempre de lo mismo, pero ha llegado el momento de que la ciudad se volque ya definitivamente con el equipo. Ha habido muchos momentos y yo creo que todos nos gustaría que se volcaría más, ¿no? Pero bueno, es difícil. Históricamente siempre ha sido difícil. Por lo tanto, yo lo más importante es que vengan los que vengan, que vengan a ayudarnos, ¿no? Y eso es lo que más necesitamos nosotros, ¿no? A partir de ahí, todos, me parece que nos quedan 5 partidos como local, 4, si quitamos el del Huracán, 4 partidos como local nos quedan para conseguir el objetivo de la clasificación, ¿no? A partir de ahí ya no depende. Creo que el equipo está dando suficientes motivos como para que
para que vengan. Si no vienen, pues bueno, pero sobre todo que los que vengan, bueno, que vengan animosos y que vengan con ayudarnos, ¿no? Porque bueno, entramos ya en las últimas, en el último tramo de temporada, ¿no?